Seguimos en este buen mediodía. Vamos a seguir hablando un poco de lo que dejó este debate presidencial 2023. Toda la expectativa que había puesta en este nuevo encuentro de los candidatos presidenciales ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y cuánto había, Facu, también por mejorar, por pulir, a partir de lo que había sido la primera experiencia en Santiago del Estero. Sí, exactamente. ¿Habrá algún candidato que mejoró su performance con respecto a la primera? ¿Otro que estuvo un poco más flojo? Me parece que tenemos un especialista para eso. Bueno, está Gabriela Pérez Lindo, tiene la amabilidad de atendernos en este buen mediodía en Santa Fe Canal. Ella es coach en oratoria. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están, Luciana y Facundo? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, la verdad que estábamos todos pendientes ayer de lo que iba a ser el desempeño de cada uno de los candidatos. Se habló mucho sobre la cuestión de si iban a leer, si no iban a leer, si iban a tener alguna apoyatura escrita, si iban a poder enfrentar la Cámara con más soltura. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, antes que nada quiero aclarar que todo el análisis va a ser desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista discursivo y desde la oratoria, para tener un poco conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación y oratoria, ¿no? El debate en general fue más jugado que el anterior, esto que ustedes traían, se jugaron un poco más con este tema, se arriesgaron un poco más. Con respecto a lo que vos decías, Luciana, leyeron bastante, anotaron todo el tiempo. Este debate gusta un poco más porque los temas ameritaban que los oradores fueran más contundentes en estos temas, ¿no? Y al leer también no pudieron acercarse lo suficiente. ¿Por qué? Porque en comunicación no sirve memorizar, sino practicar. Entonces, cuando practicamos más conectamos. La lectura aleja un poco de la conexión con la persona que está del otro lado de la pantalla, con quienes estaban ahí. Tengamos en cuenta que el lenguaje es generativo, que el lenguaje es una radiografía de las personas. Tenemos que saber quién estábamos siendo cuando estaban hablando en ese lugar. Y por eso la importancia de saber comunicar por qué y cómo hablar y para qué, ¿no? Esta comunicación asertiva. Nadie contestó las preguntas. Nadie. ¿Sí? Fue tremendo. Nadie contestó. Fue tremendo. No sé si era algo preparado, tratar de quemar el tiempo en nada, pero la verdad que me llamó mucho la atención esto. Digo, la gente se dará cuenta que nadie respondió lo que le preguntaban. Nadie respondió las preguntas porque a eso le agregaron que se chicanearon con un lenguaje rústico. ¿Sí? Si vamos a hablar de esto, se fueron chicaneando y no contestaron. Acordemos también que algunos preguntaron y las preguntas fueron muy extensas. Las preguntas tienen que ser más simples, más claras. Entonces había poco tiempo y a veces la pregunta quedaba como perdida. El que contestaba no contestaba sobre la pregunta. Entonces eso fue algo muy loco en este debate, ¿no? Nadie contestó. Claro, no se contestaron. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va? Y te estaba escuchando atentamente y te digo la verdad, ¿dónde estuvo en este caso el debate, no? Porque si no hubo interacción en cuanto a preguntar y después recibir una respuesta, ida y vuelta, ni siquiera en las réplicas. Siquiera las réplicas fueron mal utilizadas porque las réplicas por ahí contestaron a la emocionalidad, aquel que la emocionalidad le ganaba, iba por esa réplica desde el lado del enojo. Entonces, desde ese lugar pasaban todas estas cosas. ¿De dónde fue? Y fue en evitar, ¿no? Evitar esto de arriesgarme a más por miedo a perder, ¿sí? Por ejemplo, bueno, teníamos un Milei tranquilo, no se le salió la cadena. Él sabe que el lenguaje no es inocente y él sabe cómo usarlo, pero desde este lugar jugó a no comunicar, ¿sí? Es como que fue un profesor que puso el PowerPoint enfrente, ¿sí? Puso el PowerPoint ahí y se puso atrás, muy docente, para evitar los errores no forzados. Como que fue a dar su clase, ¿sí? Como que el equipo de comunicación fueron decisiones de comunicación con prudencia, digo yo. O sea, ese análisis de
soy prudente, evito todo aquello que me pueda jugar en contra. Claro, o sea, sería como un control de daños, evitar cualquier riesgo que pueda generar después un efecto rebote. Exacto, totalmente. Ahora, Gabriela, te iba a preguntar, por ejemplo, ¿quién notaste que se sintió tal vez más cómodo con la estructura del debate? En los dos, en estas dos ediciones. El más cómodo con la estructura, a ver, Miriam Friedman es muy buena oradora y muy buena comunicadora, ¿sí? Ella está acostumbrada a comunicar, ella está acostumbrada, tiene robustez en su mensaje, ¿no? Es muy elocuente, tiene una oratoria muy fornida y está acostumbrada a llevar adelante todo esto, entonces ella se siente cómoda en lo que dice porque habla desde su experiencia. Si bien es combativa, tiene una oratoria combativa, muchas veces utilizó un gran recurso en una de las respuestas, cuando no quiso usar los 10 segundos que le quedaban, ¿sí? Porque no tenía más nada para decir, por ejemplo, no lo dijo. Entonces, en comunicación en ese caso, menos es más. Entonces, es muy inteligente a la hora del nivel comunicacional. Utilizó mucho la narrativa de Milei para pararse de ese lugar. Hay una frase que ella dice que somos nosotras las leonas. Toma mucho esa comunicación. Ella es muy elocuente en eso. Y se siente cómoda, se le nota. Bien, cuando lo habla. ¿Sí? Los que más leyeron fueron Patricia Bullrich y Patricia Bullrich, ajá. Fueron ellos los que más leyeron. Patricia, a ver, leyó mucho, sí. Viste que dijimos que muchos. Pero tuvo segundos, quiero resaltar también esto que es bueno, ¿no? Tuvo segundos importantes de narrativa cuando ella habla de la parte donde ella se siente segura, que es la parte de seguridad. ¿Sí? Ella toma una frase que en el bloque de seguridad donde ella habla, esos 2 minutos que tenía, cuando dice, cuando fui ministra de Seguridad, ustedes saben que los protegí. Entonces, esa narrativa pública que utilizó conectó, ¿sí? Conectó con esa experiencia, con esa vivencia personal. Cuando en oratoria nosotros comunicamos desde las vivencias personales, es mucho más fácil poder hablar, es mucho más fácil ser fluidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, es lo que hace Massa todo el tiempo? Sí. Exactamente, ¿qué es lo que hace Massa? Porque Massa está muy bien entrenado desde ese lugar, es muy preparado, está muy centrado, le habla a la cámara, no pestañeó. Ahora, Gabriela, ¿te parece que estuvo bueno? Por primera vez no podían tener ni una pancarta, ni un gráfico, ni tampoco ningún recurso que podían mostrar como un papel. Al momento del intercambio de ideas, que tal vez es un recurso que en otros debates que hemos tenido estaba bueno, porque por lo general mostrabas un gráfico y le da mayor poder al argumento, o mostrás, por ejemplo, la trapa con un textual de lo que dijo tal vez tu oponente, tu candidato. ¿Le quita un poquito de fluidez o no? ¿O focalizás realmente en todo lo que es el discurso y listo? Cuando vos utilizás recursos que son para focalizar en el argumento, todo es válido, ¿sí? Porque eso te ayuda a que las personas que están del otro lado entiendan lo que estás diciendo, porque hay que construir gramaticalmente lo que uno dice. Y es necesario, muchas veces vos te encontrás del otro lado con personas que no entienden el lenguaje que vos estás utilizando. El lenguaje tiene que ser claro, concreto, preciso, ir al grano. ¿Sí? Si utilizás metáforas, que sean metáforas que se puedan entender desde el otro lado. Acuérdense que comunicación es lograr que el otro me entienda. Esa es la clave en comunicación. Si el otro no me entiende, no hay comunicación. Entonces es muy importante esto, es muy importante pararnos desde ese lugar. Sí. No, perdón, termina la idea, que es súper interesante. Y esto de pararse desde ese lugar, ¿no? Esto clave que tenemos, ¿no? De saber qué vamos a decir y para qué lo vamos a decir, cuando está muy coachado, cuando está muy escrito por otra persona, esa persona no lo toma como propia. Entonces, fíjate que lo que decíamos de Patricia Bullrich, ella, cuando vive de su experiencia personal, lo trae con fluidez y conecta. Cuando está diciendo algo que no es prácticamente lo que ella puede llegar a sentir, es como que tartamudea, le cuesta tener las palabras justas para hablar en el momento, se pone muy nerviosa.
es muy importante estar tranquilos, porque desde ese lugar podemos hablar con claridad. Entonces, por ahí se le notaba que temblaba, se le veían las manos como que temblaba un poco. Entonces, es muy importante todo esto. Mucho se ha hablado, y con esto quiero cerrar, Gabriela, del tema del impacto, ¿no? Porque todas estas cosas que estamos desgranando de alguna forma, ¿qué impacto tiene en el que recibe ese mensaje? Y pensándolo desde la comunicación social, ¿no? ¿Por qué cuidar tanto todas estas cuestiones y que quedan absolutamente expuestas en una situación de un debate como este? Cuidan porque tienen miedo a perder. Es tan simple como eso. O sea, no se arriesgan más de eso porque ya como que el discurso de cada uno de ellos está no tiene validez. Entonces cuidan no hablar de más para que eso que ya aún han logrado no se les vaya de entre las manos. Entonces, ahí tendrían que haber sido un poco más claros, precisos y específicos, sobre todo en el cierre, ¿no? Esa invitación a lo que ellos desean, que es el voto. Y desde el cierre, te doy un ejemplo claro, Lu, por ejemplo, Patricia hablaba de, cerró con él, Juntos por el Cambio es el cambio, o el cambio de Juntos por el Cambio, ¿no? No te invitó al vos, vení, votame, reflexioná desde ese lugar. Entonces, no, hasta tuvo mucha dificultad para leer el texto final también, ¿eh? Exacto, porque encima estaba leyendo y no lo podía aclarar. Por eso te digo, aquel que está muy indeciso, esto nos ayudó mucho. Para nada. Te agradecemos un montón, Gabriela. La verdad que es súper interesante hablar desde otro lugar también, en este caso desde la comunicación social, siempre analizamos desde la política, la economía, pero está bueno también tratar de encontrarle esto y que está tan trabajado, porque no es que todo es espontáneo lo que vimos de los candidatos, sino que hubo mucho trabajo seguramente por parte de coach, por parte de gente que estuvo midiendo cada cosa de lo que vimos ayer en el debate presidencial. Tal cual, está la importancia de la preparación, pero también es la importancia de la conexión, de conectarme con aquello que siento, con aquello de mi experiencia y ser coherentes. Totalmente. Yo siempre fomento la coherencia, desde el entrenamiento que hago con las personas que eligen entrenarse en oratoria, la coherencia de ser quienes quieres ser, o sea, quién soy cuando hablo. Totalmente. Gabriela, muchas gracias. Saludos, ¿eh? Gabriela, muchas gracias a ustedes. Con nosotros. Es coach en oratoria. Esto que es la gente encargada de preparar no solamente a políticos, porque preparan a empresarios. A todos. Por eso ayer muchas cosas ya estaban estudiadas y preparadas. Sí, el tema que después los nervios, hay un montón de factores que inciden en el desempeño de todo lo que se preparó, de todo lo que se coacheó, como está tan de moda decir ahora. Bueno, es lo que analizábamos recién con esta especialista.